Estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta posible guerra entre potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia, resuenan en la cercanía, un posible futuro próximo o quién sabe, una pequeña advertencia, como se escucha y lo ha informado el presidente Vladimir Putin en contra de Ucrania. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania con ataques de misiles y explosiones, registrándose cerca de grandes ciudades y sobre la infraestructura militar ucraniana. Conflicto bélico que ha sido referido como una operación militar especial. ¿Por qué inicia este conflicto? Pregunta interesante que a muchos nos intriga y causa cierta ilógica al hecho, al ser tal vez innecesario, injusto, poco humano o hasta descarado. Según fuentes informativas, noticias económicas y políticas, todo inicia por un culpable, amenaza o daño a la salud de una población, en este caso la de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió relaciones diplomáticas con Moscú y aseguró que estaban entregando armas a todo aquel que quisiera defender el territorio. La policía ucraniana informó que al menos 7 personas han muerto debido a los bombardeos rusos. Otras 19 personas están desaparecidas y el ejército ucraniano asegura que acabaron con alrededor de 50 invasores rusos y derribaron al menos 6 aeronaves rusas. Mas esa información no ha sido confirmada de forma independiente. Rusia dice por su parte que se ha encontrado poca resistencia en el país y asegura que las fuerzas armadas ucranianas están huyendo en masa. Numerosas personas han estado tratando de huir de la capital ucraniana, Kiev, y hay una palpable sensación de shock. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, negó que las fuerzas armadas estén atacando a la población ucraniana y en cambio afirmó que están utilizando armas de precisión contra objetivos militares. El Ministerio del Interior de Ucrania indicó que la operación militar rusa estaba siendo apoyada desde Bielorrusia. Cadenas de televisión occidentales captaron el momento en que tanques y tropas cruzaban la frontera ucraniana desde Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro británico, Boris Johnson, y otros líderes condenaron rotundamente la intervención rusa. La Unión Europea dijo que se trata de uno de los momentos más oscuros para Europa desde la Segunda Guerra Mundial y advirtió que Rusia será golpeada con sanciones descomunales. ¿Qué situación social, política, sanitarias o económicas pueden motivar a dicho mal? Lamentablemente, no existe una información clara sobre este tema, pero los medios de comunicación informan las malas actuaciones a lo largo de los años por parte del gobierno ucraniano. La misma población ucraniana en ocasiones ha hecho un llamado desesperante en contra de los malos servicios de salud, infraestructuras, discriminación, enfermedades, múltiples daños psicológicos y físicos contra niños en su mayoría y diferentes edades. La pobreza afecta aproximadamente a un 35% de la población ucraniana. El país ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar y de mejorar la situación de las familias y de los niños. La pobreza sigue repercutiendo en el bienestar de los niños y en el disfrute de sus derechos. El impacto de dicha situación económica se siente en muchas familias, sobre todo en aquellas con hijos menores de 3 años. Es decir, podremos suponer que no es nada pacífico, aceptable o estable dicha situación dentro del mismo. Una injusticia reconocida y no aprobada por Rusia al no existir derechos como lo es mencionado. En teoría, la sanidad es gratuita en Ucrania. En práctica, sin embargo, no lo es. Los costos son altos y los mismos servicios no tienen accesibilidad suficiente. Consecuentemente, no todos los niños reciben el mismo cuidado que necesitan y esto radica especialmente en aquellos que viven en zonas rurales o que pertenecen a familias pobres. ¿Qué violencia o injusticias sufren estas inocentes criaturas? En cuanto a los niños ucranianos, también tienen ciertos problemas de salud. La tasa de mortalidad infantil es una de las más altas en esta parte del mundo. El país ha intentado promover el cuidado prenatal y neonatal para así incrementar la tasa de nacimiento. Aún así, queda más por hacer si se quiere ser capaz de responder a las necesidades de la población.
La prevalencia del SIDA sigue siendo un desafío para los servicios de salud ucranianos, a pesar de intentar prevenirlo y concienciar de forma precisa sobre el virus. El problema persiste, la transmisión del virus de madre a hijo no ha sufrido ningún descenso considerable. Los niños que padecen SIDA no reciben el cuidado que necesitan. Además, estos niños son objeto de numerosas formas de discriminación debido a su enfermedad. El número de niños víctimas de violencia de Ucrania es preocupante. Esta violencia se da en diferentes formas y escenarios. Comprenderán, con todo lo inhumano, sobrepasa los límites, llegando a ser descarados y hasta demonios que no les interesa ser objeto de críticas por tales atrocidades. Por supuesto, antes de seguir abarcando sobre el tema, los invito a seguirnos en nuestro canal en YouTube, Economía en Bruto, darle a la campanita y por supuesto activar las notificaciones. ¿Qué resultados poco humanos podemos ver en los entes encargados de la seguridad de la población o respecto a la misma? A los menores en desesperación, buscando huir de tanta maldad, resultan detenidos por la policía, quienes no los protegen del abuso correctamente. Han habido muchos informes de niños detenidos que han sido agredidos físicamente. Más de una de las alegaciones conllevan a abusos por parte de los policías interrogadores y en algunas ocasiones las autoridades han llegado a recurrir a la tortura para conseguir confesiones. El castigo corporal es una de las formas de violencia también preocupante, ya que en Ucrania su práctica está prohibida por la ley. Sin embargo, esto no impide que deje de ocurrir. Normalmente, el castigo corporal se da en la escuela o en la casa, y los niños que lo sufren a menudo no se atreven a informar a la policía. Es obvio que todo tipo de discriminación sobra en este tipo de educación o falta de conciencia dentro de la misma población y entes gubernamentales. Una cadena de hechos criminales que se repiten y se repiten sin pausa, siendo una cadena constante durante muchos años en el futuro o quién sabe, para toda la vida en ella. ¿Qué hacen los gobernantes o el presidente Vladimir Putin al respecto de estos descaros? Simple. Está de más decir que puede resultar una cadena de satisfacción individual, ególatra y pecaminosa, positiva para ellos y un pequeño círculo de mafias y robos. Prefieren la pobreza de todo aquel que interfiera en sus ganancias o placeres, detonando por tal en el actual conflicto o guerra entre ambos países, uno buscando la salud de un país y la población y otro aferrándose a sus beneficios personales. ¿Qué otros hechos impulsan tal decisión por parte de Rusia? El racismo y la xenofobia están en el auge en Ucrania. La ola de discriminación ha afectado particularmente a los niños pertenecientes a minorías, sobre todo a los de Roma, refugiados, enfermos, pobres y discapacitados. La discriminación es patente a varios niveles. Por un lado, estos niños son objeto de agresión a veces violentas por parte de otros miembros de la sociedad. Por otro lado, cuando intentan ejercer sus derechos o beneficios de los mismos servicios y ayudas públicas que el resto, se encuentran con todo tipo de obstáculos. La mayoría de niños en Ucrania va a la escuela. No obstante, el sistema educativo necesita una mejora cuanto antes. Es difícil poder ir a la escuela en las zonas rurales debido a la falta de infraestructura. El número de centros de enseñanza preescolar está en continuo descenso y ni siquiera un 61% de los niños tienen acceso a ellos. Además, la infraestructura proporcionada está desfasada y en condiciones pobres. Con todo y estas dificultades o cinismo, el Estado ucraniano reconoce que el fenómeno de los niños que viven en las calles constituye un problema grave. Las cifras son preocupantes y las condiciones en las que viven muy precarias. Estos niños, dejados totalmente a su suerte, no van a la escuela, no tienen fácil acceso a la atención médica y no disponen de una vivienda siquiera mediocre. Muchos de ellos se encuentran expuestos al mundo de las drogas y a las muchas enfermedades. Millones de niños están afectados por este desastre que continúa presentando problemas para su salud, deformidades, envejecimiento prematuro, neumonía, entre muchos otros. A causa de todas estas acciones inhumanas que declara el presidente Vladimir Putin de Rusia, dijo:
Tomé la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Mi objetivo será defender a las personas que durante 8 años sufren persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev, señaló en una afirmación para la que no se ha presentado evidencias. Putin pidió a los soldados ucranianos que depongan las armas de inmediato. Todos los miembros del servicio del ejército ucraniano que sigan estas demandas podrán abandonar la zona de batalla, dijo. ¿Y qué respondió el líder de Ucrania? El líder de Ucrania subrayó que su país está listo para un ataque ruso y advirtió: no necesitamos ninguna guerra, ni fría, ni caliente, ni hidratada. Pero si las tropas nos atacan, si intentan tomar nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, nos defenderemos. Si nos atacan, verán nuestras caras, no nuestras espaldas, dijo el presidente ucraniano. El presidente Putin afirmó el lunes que Ucrania no tenía antecedentes de ser una nación real y acusó a las autoridades ucranianas de corrupción. Por supuesto, antes de seguir abarcando sobre el tema, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir viendo nuestros próximos videos en Economía en Bruto. Antes de concluir, no está de más dar a conocer y aclarar la moneda de Ucrania, para no considerar que la misma es un país no solo dolarizado, en el cual domina el euro y es independiente en varias formas. Su capital es Kiev y su moneda es hryvnia. ¿Y en qué posición se ubica como país a nivel económico? Ucrania es en la economía el número 56, por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2020 fue de 82.831 millones de euros, con una deuda de 60.078% del PIB, Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 2.000 euros por habitante. La última tasa de variación anual del índice de precios al consumidor, publicada en Ucrania, es de enero del 2022 y fue del 10%. Finalmente, las acciones de Putin llevaron a una invasión de Ucrania, y en Europa, a causa de esta acción bélica, se teme que acabe en una guerra que involucre a más países. La cadena internacional no se hizo esperar y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el miércoles que Rusia rendirá cuentas por sus acciones. No obstante, Washington rechazó el miércoles la posibilidad de enviar tropas. ¿Qué podemos concluir y a qué conclusión llegaron los demás países? Se trata del último capítulo de un conflicto que se remonta al menos hasta el 2014, cuando Rusia tomó el control del territorio ucraniano y Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Lugansk. ¿Qué futuro nos depara este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia? El resultado está por verse, pero esperemos no sea contradictorio. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. No olvides darle a la campanita y activar las notificaciones para ver nuestros próximos videos de Economía en Bruto. Hasta la próxima.